Felipe, ay, como le preguntaría, porque aparte tiene toda la historia. Escucha, Felipe, por ejemplo, ayer vimos la plaza el sábado ahí en Barrancas. Yo decía hoy al comienzo del programa que como de alguna manera la democracia tardíamente a estos grupos los democratizó, digamos, los organizó aleatoriamente, porque no están organizados como el peronismo, como las tradicionales, los partidos tradicionales, pero es un fenómeno extraño, pero bueno, en un punto que se puedan organizar, por supuesto, se escucha si te querés. Yo creo que sí, que siempre es bueno que la gente se exprese y que la derecha elija formas democráticas para manifestarse. Me parece que es algo bastante novedoso en Argentina y bienvenido, ¿no? ¿Hay antecedentes, digamos, de manifestaciones de la derecha oligarquía argentina a lo largo de la historia? Más bien se manifestaban de otra manera, ¿no? Pero creo que desde la democracia se han conformado, la derecha ha tenido su conformación, pero no ha encontrado el liderazgo. Ajá. Si bien tiene un liderazgo poco entusiasta, pues yo creo que Macri es un líder poco entusiasta, ¿no? Está ahí porque es lo que hay, pero la más anti que pro. No, eso por supuesto, ¿no? Las consignas son totalmente anti. No hay ninguna consigna que hable a favor de, prácticamente, ni que reivindique una obra de gobierno que es muy pobre, por otro lado, como para reivindicarla, aún para esos sectores, ¿no? Pero el discurso es un discurso... Estamos todos ansiosos. No, digo, el discurso es un discurso básicamente de crítica a lo anterior y de evitar que vuelva a lo anterior, más que decir qué bueno lo que hicimos, qué gran gobierno hicimos o qué logros extraordinarios para nuestro país, ¿no? Ahora, la derecha en Argentina no se asume como derecha. No. Digamos, a diferencia de otros partidos, de otros partidos, de otros países. La derecha dice orgullosamente, sí, la verdad que somos de derecha, acá no. O sea, no vas a escuchar nunca a Macri decir yo soy de centro derecha. De hecho, inclusive llegó a coquetear, ¿te acordás? Con el peronismo, cuando inauguró el monumento a Perón. Pero la derecha no se asume, incluso alguien de muy de derecha, como el ingeniero Alzogaray, formaba la Unión de Centro Democrático, ¿no? La nueva fuerza, qué sé yo. No hablan de Salvo Centurión, ¿no? Centurión. Sí, Centurión. Hay muchos funcionarios del gobierno que dicen que este es un gobierno progresista. En serio lo dicen, ¿eh? Sí, por lo menos dos. Bueno, Belluto dice que están formados por los Beatles y por el Che Guevara. Bueno, el otro dice Batman, ¿no? Batman también, Rossi. Pero bueno, yo creo que no hay cómo sostener eso, ¿no? Pero existió en la historia, porque la derecha, si vos atrás en la historia, incluso los padres de la patria tenían una formación oligárquica, pero con una cultura Sarmiento, o sea, tenés una cosa como en Europa, donde hay una derecha culta. Bueno, inclusive Macron es un intelectual, ¿no? Es un tipo que viene de la academia, qué sé yo. Pero estos muchachos, representando una burguesía, te diría, financiera, que vive de la teta del Estado, es muy paupérrimo su formación. Creo que ahí hubo una gran pérdida en torno a los 90, donde esa burguesía mal llamada nacional, porque en realidad es nacida acá, ¿no? De nacional no tiene nada, digamos, desvalorizó completamente lo que sí tenía sus abuelos, que era la formación intelectual, el viaje a Europa, el cierto lustre, ¿no? De lo que había sido la generación del 80, que era una generación conservadora con algunos tintes progresistas, por ejemplo, en torno a la educación popular, ¿no? La ley 1420, supongamos, las peleas con la iglesia, la ley de registro civil, la ley de matrimonio civil, todo eso que hizo entre Roca y Juárez Selman, digamos, y Sarmiento en el medio. Y ya a partir de los 90 es simplemente tener dinero y no hay ningún lustre, ¿no? No hay ninguna cuestión que los distinga por su cultura. La cultura es un disvalor, me parece, ¿no? Incluso lo ves en algunos programas muy fuertes de rating de la televisión, donde la ignorancia se garpa, ¿no? Claro, yo además se le doy una pregunta donde el que ganaba era alguien que sabía sobre un tema en particular con profundidad, sino que ir mucho más con el azar o las cosas cotidianas. La ignorancia garpa. La ignorancia garpa y tiene rating, digamos, ¿no? Como que no hay ningún requisito de cultura para conducir un programa de televisión de entretenimientos o algo de eso, sino que qué gracioso, no sabe nada, ¿no? Es una desgracia. Sí, el defecto se transformó en virtud. Es triste, ¿no? Es triste. Sí. Es tristísimo. ¿Puedo hacer una pregunta acá al historiador Felipe Pigna, que nos viene a culturizar un poco este programa? Compren los cuentos del abuelo, del abuelo José, que está buenísimo. Que no es el abuelo de Felipe. No. Somos muy amigos. Con José tenemos ya una larga amistad. Pasaron casi 4 años de gobierno Mauricio Macri, ¿no? Ya
uno puede empezar a reflexionar, si bien me imagino que la perspectiva histórica también te da más herramientas a la hora de pensar este gobierno, pero ¿en qué lugar de la historia y del aspecto ideológico ubicarías al gobierno de Cambiemos? ¿Cómo lo definirías? Yo creo que históricamente es uno de los peores gobiernos de la democracia, sin duda, los peores, de muy mala praxis, con gente de muy mala calidad en el equipo de gobierno, ¿no? Malos ministros, muy despreocupados por su función, muy atentos a sus negocios y muy desatentos a la función que tiene que tener un ministro. Y por otra parte, sí, creo que lo ubicamos como todos acá en la mesa, en la derecha, a la derecha, ¿no? Porque tiene posturas muy de derecha. No es derecha moderna. Como dijo alguien que se equivocó mucho, ¿no? Yo creo que no es ninguna medio derecha. Restauradores. Es una restauración conservadora con todo lo que implica, con su dosis de misoginia, de racismo, ¿no? De esto de que el negro es el delincuente, bueno, todas estas cosas del pobre, ¿no? El relato del pobre, ¿no? Viste que usa mucho la palabra pobre, que ya digamos, Mauricio ha renunciado a ese electorado, evidentemente, y su gente también. Ya se dirigen solamente a los no pobres, ¿no? Claro. Y dejándoles en claro que el enemigo vendría a ser el pobre, ¿no? El feo, el negro, como dicen ellos. En algún momento quisieron incorporar a ese electorado, lo tuvieron en algún momento, ¿no? En 2015 tuvieron voto pobre. Hoy se dan cuenta que no lo pueden recuperar de ninguna manera, que han hecho todo en contra de esa gente, y su discurso se dirige solamente a la clase media, alta, ¿no? Pero a ver, ahí va Fabi, ¿vos tenías alguna duda de que iban? No, que nadie tenía duda. Sí, había gente que sí. Incluso en el mundo académico, ¿no? Mucha duda, esto de perdonarle a los supuestos demócratas y darles tiempo, y todos sabíamos a qué venía. Aparte había estado 8 años en la ciudad, ¿no? Era un outsider, ¿no? Claro. Nadie podría decir que Mauricio Macri es un outsider de la política. Tuvo 8 años de ejercicio del poder en la capital, a vista y paciencia, diría, de todo el mundo, ¿no? Entonces esto de lo que se... Argentina tiene esto un poco de la sorpresa, ¿viste? Yo no me di cuenta, cuando fue la dictadura también, yo no sabía lo que pasaba, pará, loco, hacete cargo de algo, ¿no? ¿Eso es propio del argentino, de la sociedad argentina, o pasa en otros lugares? Sí, yo no, a mí me enoja mucho nuestra originalidad, ¿viste? Que somos tan originales, me tiene un poco las bolas llenas, ¿no? La originalidad argentina, porque somos siempre o los peores o los mejores, y somos de estándar, qué sé yo, somos más o menos parecido a todo el mundo, ¿no? Pero en esto hay algo, ¿no? Pero también hemos sido atravesados por una muy fuerte tragedia que fue la dictadura, donde la gente por supuesto tiene derecho a estar descolocada, pero no me parece que tenga tanto derecho a decir yo no sabía lo que pasaba, ¿no? Claro. Me parece, porque si no, no hubiera funcionado la maquinaria del terror, ¿no? Claro. Si vos no sabés qué funciona, qué pasaba, pero no digo los detalles, que los supimos con el nunca más, por supuesto no voy a eso, ¿no? Pero si vos no sabías que desaparecía gente, que había un peligro, que había una censura, que no podías hablar, no hubiera funcionado el aparato de terror, ¿no? Evidentemente la gente sabía lo que pasaba, no en detalle, no para clavarse un puñal y decir somos todos culpables, porque eso termina en que nadie es culpable, pero sí una especie de responsabilidad social de una dictadura que fue muy avalada por la población en distintos momentos de su gestión. A propósito de ese tema, este gobierno también intentó revisar parte de la historia, o corregir o modificar sobre todo el tema de la dictadura, el 2x1 en su momento. Fracasó, por supuesto. Fracasó. ¿Por qué pensás que fracasó? ¿Qué fue lo que ocurrió a diferencia de en otras oportunidades? Yo creo que es un tema que sigue siendo sensible, y la gente sabe lo que se le juega en eso, ¿no? Parece que es abrir todos los demonios, ¿no? Digamos, liberar a toda esta gente. Parece que la gente, aún aquella gente que tiene dudas sobre qué pasó en los 70, tiene cierta conciencia del peligro que puede implicar eso, ¿no? ¿Y existen procesos, en base a tu experiencia de estudiar la historia, pensás que la sociedad argentina, grano en la historia, le podemos llamar, que fue este gobierno, porque vino de la nada, salió como de la nada, digo, no es que salió nada, había condiciones para que esto suceda. Creo que es totalmente ¿Vamos a aprender de esto? Sí, yo creo que sí, yo creo que es totalmente entendible el triunfo de Mauricio Macri por dos cosas. Primero, porque errores del gobierno anterior, varios, y una comunicación perfecta, donde se decía vamos a dejar lo que está bien y mejorar lo que está mal, ¿no? Bueno, gente que está cansada, qué sé yo, y le ofrecen eso, me parece que es un voto posible. Por supuesto,
no debieron desconocer de quién se trataba, ¿no? Claro, ese es el detalle. Pero digo, pero bueno, empezarse más sorpresivo el gobierno de Menem, claro, viniendo de donde venía. Bueno, porque hay buena traición. Se dio vuelta. Hay buena traición, ¿no? Se dio vuelta. Hay una traición. Acá hubo una mentir sobre la campaña. En el otro caso, una traición ya identitaria, porque el tipo era el más peronista de los peronistas. Sí, la revolución productiva. Vamos a recuperar Malvinas, sangre y fuego, o sea que no decía nadie, qué sé yo, ¿no? El salariazo, el tipo era Facundo Quiroga, ¿no? Claro. Igual el núcleo duro lo sigue teniendo, digamos, un 35% de la sociedad sabe lo que hizo Macri, sabe lo que era, sabe ya lo que hizo en estos 4 años de gestión y sigue apoyando, decir que es lo que le gusta, es lo que quiere, claro. Y lo que le gusta y le gusta el discurso Carrió, el discurso Iglesias, le gusta todo eso, ¿no? Y corremos el riesgo de, como con otros hechos de la historia, que en algún momento digan, che, qué buen presidente fue Macri, como ha pasado. Yo no creo. No, va a ser difícil. Ahora tenemos cuestiones mediáticas, pero ha pasado con procesos históricos, tanto como qué malo fue el peronismo, como qué buenos fueron otros gobiernos. Esto de la historia la escriben los que ganan. ¿Qué pasa con eso ahora? Yo creo que, por supuesto, va a estar el debate. Algunos van a decir, les va a complicar decir que fue un buen gobierno. Va a ser difícil, ¿no? Claro. Porque tenés que hablar, por ejemplo, de obra de gobierno, de mejorar a quién le mejoraste la vida. Es más complicado ahora con muchos más documentos, difícil, ¿no? Más difícil porque tenés muchísimos elementos, documentos, argumentos. Pero bueno, yo creo que a mí siempre te dicen ¿qué va a decir la historia en 20 años? No, que vamos a decir nosotros que tenemos que bancar esto de acá en adelante, nuestros hijos, nuestros nietos que van a pagar esta deuda, ¿no? No, porque se han encargado el peronismo, por ejemplo, convertirlo en un cuco para es más, de hecho creo que esto es duro hasta hoy. Sí, además hay una frase ahí que uno debería aprovechar generosamente como historiador y darle algún dato a la gente, ¿no? El verso de los 70 años de peronismo. Ese son 70 años de que nació el peronismo, pero ellos te lo dicen como de ejercicio, como que el peronismo gobernó nuestro país 70 años, y la cuenta no te da ni cañonazo, ¿no? Te la hago rápido. De 70 años estamos en el año 49. Bueno, en el 54 ya Perón modificó un poco su política económica y ya no era tan peronista, sino que, por ejemplo, hizo el convenio después con la California, donde le dio el petróleo a las empresas privadas, ¿no? Que despertó en el peronismo un gran quilombo, renuncia de gente como Jaureche y demás. Así que ahí le descontamos uno, ¿no? Vendría 55 a 58 la Libertadora, con personajes como Martínez de Oz, Güeve, Krieger Bacena, que estuvo también ahí, Álvaro Alzogaray, asesor de primera. Muy bueno, seguí con este programa. 58, 62 Frondizi. Primer año de Frondizi, desarrollismo, un año. 59 entra Alzogaray. Qué buenísimo esto, ¿verdad? 59 entra Alzogaray. No es peronista, justamente. Y sigue esa política de llegar al... Bueno, la Libertadora en el 56 no se inscribe en el Fondo Monetario, ¿no? Ajá. Bueno, viene Ilia, que sí son 3 años de una política un poco más popular, un poco más nacional, de crecimiento del PBI del 10%, pero viene Onganía con Krieger Bacena, ¿no? 3 años, ¿cuánto fue Ilia? ¿3? Sí, 3, casi 3, ¿no? Viene todo el periodo de la llamada Revolución Argentina, que de peronista no tiene nada. Viene el retorno al peronismo, 73-76. Sí, por supuesto, Helvar, modelo peronista, CGT, CGE, pacto social, inversión interna, pero ya con Rodrigo en el 75 entra gente del equipo económico de Martínez de Oz, por ejemplo Ricardo Zin. Ajá, mira, ¿no? 76-83 creo que no tenemos que dar ninguna explicación, ¿no? Alfonsín, tenemos un gran ministro, Grispum, ¿no? Que está hasta el 84, casi 85, con una política así, social, inclusiva, del modelo Ilia, ¿no? Pero que eso dura 2 años. Después ya cuando viene Surruil, es una política más liberal, de apertura, que no se logra por la oposición peronista en ese momento, pero había idea de privatización. Me acuerdo cómo era el ministro Terraño que quería hacer la aerolínea con SAS, y no la dejaban. Bueno, eso va hasta el 89, Plan Primavera, nada del peronismo, nada. Plan Primavera, viene Menem. El primer ministro de Menem es Roy, que es de Bunge y Bor. Si alguien supone que Bunge y Bor es peronista, lea el libro Los Vendepatrias, donde Perón habla de Bunge y Bor. Digo, porque por ahí te ponen en duda todo esto. Bueno, y ahí tenés todos los 10 años con Cavallo, con el liberalismo, ¿no? Porque te van a decir que Menem es peronista. Bueno, pero ellos hablan siempre de la gestión económica, entonces hablemos de economía.
Bueno, y ahí tenés hasta de la Rúa, que de la Rúa ni hablar, ultraliberal. Después viene el kirchnerismo, que sí puede ser considerado un modelo más peronista. Sí. Bueno, y tenés igual de los años Dualde, claro, sí. Bueno, no saqué la cuenta porque sí. pero son no poquitos años. No te dan ¿cuánto? Muy poco, 18, te da, sí, con suerte, 15. Sobre 70. Sobre 70, ¿no? Qué bárbaro. Y parte del problema económico y cultural argentino es justamente estos saltos que se han dado. Sí, y dar por cierto estas cosas, ¿no? Viste que ya te dicen, ¿usted qué opina? Y como que ya tenés que hablar sobre esta pelotudez que te están diciendo. Claro. Nunca podés hablar de lo profundo. Muy bueno. El otro día me paró un señor en la calle, a mí me para mucho la gente, me divierto mucho, es divina, muy buena onda conmigo la gente. Me paró un señor de esos sabios, ¿no? Que andan por la calle, un señor mayor, sabio, y me dijo algo extraordinario. Yo estoy esperando el 10 de diciembre, yo le iba a decir, bueno, así como todo. Y me dice, no, pero por algo muy particular. A ver. Yo quiero volver a hablar de cosas importantes. Estuvimos 4 años hablando pelotudeces. Me pareció extraordinario. Volver a hablar de cosas importantes, ¿no? Qué bueno ese histograma, no sé cómo dice, esta cosa que hiciste así cronológica, son 15 años de la historia de la herencia del peronismo. 15 años. Y yo creo que se da por hecho que es así, entonces vos ya empezás a contestar. No, bueno, en realidad no hay nada que contestar. Y también otra cosa que uno se van fijando menúes, se llaman de la radio. ¿Vio lo que dijo Pichetto? Yo no tengo nada que decir. Tengo muchas cosas lindas para hacer. Qué claro, ¿entendés? O sea, te ponen a hablar de qué sé yo, ¿qué opina de esto que dijo de la peruana? A mí no habría que opinar, digamos, ¿no? Porque es como dar casi por válida esta cosa, ¿no? Entras a discutir cosas que no habría ni que discutir. La componenda sentimental que uno lo ve, ¿no? Esta cosa de odio, ¿no? De odio, lo ve, sí. Escuchás algunas cosas, odio y una ignorancia, sí, mucha ignorancia. La mezcla de ignorancia y el odio te vuelve ignorante. Nuevamente el orgullo de la ignorancia, ¿no? Claro, yo veía declaraciones de gente que estuvo no toda, obviamente, no toda debe pensar así, pero las cosas que decían, por Dios. Y el odio, que es algo muy bueno para ellos, ¿no? Es como un menú muy interesante que lo puedes ver en el documental de Cambridge Analytica, cómo lo laburaron los tipos en todos los países. El tema de la grieta, ¿no? En la división, buscaron en cada país donde trabajaron los elementos de odio y los llevaron al paroxismo, ¿no? Como un negocio, ¿no? No es nuevo igual, ¿no? Digamos, a lo largo de la historia, el odio es un factor de lo más importante. Es muy del fascismo, ¿no? El fascismo laburó mucho con el odio, ¿no? O sea, el nazismo, el fascismo. Sí, no para paraconarlo, quiero decir, pero que la derecha labura mucho con el odio, ¿no? Lo irracional, digamos, ¿no? El no pensar. Sí, a mí, el odio es una cosa muy fea, ¿no? Porque lo decía Shakespeare, ¿no? La ira y el odio es algo que uno toma, es un veneno que uno toma esperando que se muera el otro, ¿no? Pero toma uno. Claro, pero te morís vos, boludo. Claro. Yo pensaba, cuando me encuentro con gente pro, digamos, porque tengo amigos y digo, ¿cómo le explico? Porque esto de la grieta, ¿cómo lo explicás históricamente a la grieta? Porque a mí siempre el concepto de grieta fue muy saludable en términos de tensión política. Sí, pero no como ¿cómo le explicas a un chabón que dice, no, flaco? Pero no como el cañón del Colorado, ¿no? Algo inédito, que está acá, uno acá, el otro a 100 kilómetros. Hubo momentos de aproximación muy interesantes en nuestra historia, y creo que además es muy fascista ese pensamiento de la grieta, porque le molesta que alguien piense distinto, ¿no? O sea, la anulación del pensamiento ajeno sería la grieta, ¿no? Como que en un país 2 personas argentinas no pueden pensar distinto, ¿no? Y eso pasa en todo el mundo, pero grietas son la guerra civil española, qué sé yo, esos son grietas, ¿no? 500.000 muertos, ¿viste? Bueno, yo vi en el nuevo spot que sacó Macri, dice, nos une lo mismo, cuidar la democracia. Bueno, bueno, estamos de acuerdo, así como no. El tema es que hágalo, ¿no? Hágalo y no siembren odio, porque el odio es algo muy negativo, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota muy antigrieta, que es muy linda, que son 2 personas muy importantes de nuestra historia, que son Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución, y Juan Manuel de Rosas, un personaje muy potente de nuestra historia. Rosas persigue a Alberdi se va a Montevideo, y funda un periódico llamado Muera Rosas. El que lo compraba equivocado estaba medio en pelo, ¿no? Chorreaba sangre, ya sabía lo que estaba comprando. Y se encuentran en Londres, los 2 expatriados, los 2 víctimas de la ingratitud nacional, y en una ceremonia diplomática, y Alberdi se acerca a Rosas y le dice, yo sigo pensando muchas de las cosas que pensé de usted,
pero le están haciendo un juicio en ausencia completamente injusto. Yo soy abogado y me ofrezco a defenderlo porque se está cometiendo una injusticia. Ajá. Y Rosa le da un abrazo, le dice, bueno, no puedo tener mejor abogado que el padre de la Constitución, pero no se lo van a perdonar nunca, doctor Alberdi. No, dos cosas. No se meta. Claro, una, no tengo plata. Sí. La segunda, que era absolutamente cierta, ¿no? La segunda, no lo haga porque no se lo van a perdonar jamás. Wow. Pero fue años después de la tensión más fuerte, ¿no? Esto fue 1857. El problema es cómo logramos 1857. Que la Greta... Bueno, pero antes de eso tenés un Urquiza que lo derroca a Rosas, sí. Y el tipo banca a Rosas. Se sabe que Rosas está sin un banco en Inglaterra y le manda guita. Mirá. El tipo que lo derrotó en Caseros, ¿no? ¿Y no es posible en este ecosistema político que la Greta dentro de los próximos años se pueda sellar? Bueno, ojalá, porque... Con la diferencia, ¿no? La verdad que es muy malo estar en un país donde no te puede... Esta boludez de no comer un asado porque no... Sí, vamos a hablar de política. Me parece divertidísimo discutir con una otra persona que no piensa como vos. No sé, me parece increíble que no... A mí me encanta hablar con gente que piensa distinto porque... Si no te aburrís, qué sé yo. Felipe, ¿cuándo venís de vuelta? Cuando quieras. No, vos decís cuando quieras, después lo llamo y está escribiendo libros, está muy ocupado. Felipe, algunas cosas para hacer. Felipe, cuando quieras, lo vemos el año que viene. Antes de fin de año venís. Dale, por supuesto. Dale.